Un saludo, buenas noches. Jamie, Sara, Henry, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, vamos a dar un minutico que terminen de ingresar. Semos 8. Entonces vamos a esperar a los demás compañeros. ¿Cómo van? ¿Qué tal Jamie? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal Sara? Henry, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo van? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. Bien, gracias a Dios, profe. Muy bien. Entonces, demos un minutico y ya cuando estén la mayoría, entonces damos, o por lo menos dos más, que tengamos quórum, entonces damos inicio. Bueno, buenas noches. Nuevamente, ya ahora sí tenemos quórum. Vamos a dar inicio. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su fin de semana? Espero que muy bien, que vengan todavía con energía para esta segunda semana. De nuestras 8 semanas, estamos dando inicio a la segunda semana, así que ánimo, ánimo, nos quedan 6. Hola, profe, buenas, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión. O sea, es una sesión más teórica, más de reflexión y de recordar algunos elementos de la teología. Este, mm, este día viernes nos encontramos en el horario completico, es decir, nos encontramos desde las 6:20. Vamos a hacer un ejercicio juntos de lectura. Una de las lecturas vamos a volver a hacer un ejercicio juntos y en la primera parte. Y en la segunda parte vamos a retomar el tema de reflexión. Ya el próximo día lunes, yo creo que el día lunes, pero el 19 es festivo, entonces sería el día viernes, el viernes 24, vamos a estar mirando los posibles temas y asuntos ah, teológicos desde los cuales ustedes van a hacer su estudio de término. ¿Está bien? Bueno, vamos a iniciar suavecito, no vamos a iniciar tan duro hoy, sino juntos charlando. Vamos a charlar un poco, estamos entre teólogos. Sí, Doris.
Buenas noches a todos. Profe, tú habías comentado que el 12 debíamos hacer una entrega de algo, me parece. Sí, pero como es festivo, lo vamos a hacer el 19, que es elegir el asunto del tema teológico. No, el 12 no es festivo, el 19 es festivo. Ah, perdón, no. Entonces estoy equivocado. El 12, el 12 normal tendremos clase Es y dentro de 8 días. dentro de 8 días. Estaba confundiendo con el 19, que es festivo. No, olviden lo anterior. Nos vemos normal el 12 y el 12 vamos a empezar a elegir el tema. Ok. Eso, muy bien. Sí, ha sido lo importante de tener a alguien lúcido en el grupo. Eso está muy bien. Gracias. Muy bien. Bien, profe. Entonces, vamos a mirar un poquito. Como les digo, vamos a reflexionar juntos. Vamos entre teólogos, teólogas. Entonces, la idea es que, como les digo, vamos a charlar e ir recordando algunos elementos generales de teología. Y la primera pregunta, como esto es una síntesis teológica bíblica, pues lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo nosotros en este momento entendemos qué es la teología. Más allá de una definición formal, porque pues ya las hay, pero lo que me interesa es cómo cada uno ha venido interiorizando o entendiendo a través de su formación en estos semestres, qué entienden que es teología. No una definición, porque como les digo, las definiciones ya están, pero cada uno interioriza o ha interiorizado o ha entendido que la teología es una cosa y otro ha entendido que la teología es otra cosa. Entonces vamos a mirar qué hemos entendido y entre juntos vamos a armar por lo menos lo que en este grupo entendemos por teología. Entonces los animo a que me cuenten qué entienden ustedes por teología. ¿Qué es la teología? Más allá de una definición, pero ¿qué han entendido ustedes a través de la carrera? ¿Esto qué es? Profe, bueno, yo he entendido que para mí, o sea, para mí tiene como dos dimensiones, una objetiva y una subjetiva. Esa dimensión subjetiva hace referencia a la interpretación que le da el hombre a la manifestación del ser superior sobre su vida, sobre las criaturas, sobre la creación, sobre toda, sobre toda la vida. Y una dimensión de pronto objetiva es la forma como eh, se maneja todo esta, de pronto las diferentes teorías o las subdisciplinas que tratan de agrupar esa manifestación o esa comunicación o esa relación de ese ser superior con el hombre. Ok, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ahí Mercedes ya nos dio un punto de partida con una idea de objetividad y subjetividad que tiene como esos dos elementos. Muy bien. Para los demás y para las demás. ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué es este cuento de la teología? En últimas, ¿esto qué es? Dale, Sara. Bueno, buenas noches a todos. Em, sí tengo que confesar que uno a veces reflexiona, uno dice, "Ah, antes de estudiar teología, yo qué pensaba que era la teología y después de estudiar, qué pienso ahora que es la teología". Y cuando yo entré a estudiar teología, yo dije, ah, pues el estudio de la Biblia, estudiar la Biblia, ver quién la escribió, como elementos ya lo que llamamos históricos, histórico-crítico. Entonces, en ese ámbito sería el estudio científico de la Biblia, de alguna manera. Ver que Dios se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la historia también. Y ya, perdón, en este proceso, yo podría decir que pues abarca muchas cosas, pero algo que resaltó es también el estudio de la historia desde una perspectiva bíblica, de cómo se manifiesta Dios en la historia, el estudio del pueblo de Dios, ¿sí? Que antes era el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, etcétera. Después en el Nuevo se ve la iglesia y cómo esa iglesia a lo largo de la historia también han tenido etapas, ha tenido cambios, cómo el pensamiento ha cambiado. Entonces, esas dos cosas resalto
que sí, efectivamente sí es el estudio de la Biblia, pero creo que abarca mucho más y no se puede resumir como tan fácil todo lo que es la teología, ¿no? Entonces, sí, profe, esas dos cosas, el estudio de la Biblia y cómo Dios se manifiesta a lo largo de la historia, abarcando lo que dice la Biblia, pero también abarcando desde que finalizó su escritura y composición hasta el día de hoy. Sería eso, profe. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, Sara también nos coloca ahí de perspectiva el elemento del estudio bíblico y de la historia. Bueno, muy bien. Dori, Jamie, Josué, porque Bueno, perdimos a, a Henry. bueno, la teología ahora la conceptualizo más como esa disciplina, esa ciencia que tiene que ver la forma como nos podemos acercar al conocimiento de las cosas de Dios, de todo lo relativo a Dios. No de Dios como ser objeto, so- sino es que nos lleva a conocerlo a Él, conocer su intervención con el hombre, su comunicación con el hombre, lo que Él quiere de nosotros, y lo decía Sara, a través de la historia, desde una cantidad de procesos. Es ese conocimiento, es ese encontrar, digamos, esas respuestas progresivamente sobre eso, cómo conocernos, cómo acercarnos más a Él. Muy bien. Entonces, Doris ya nos empieza como a sistematizar esa idea y a aterrizarla, ¿cierto? Que todo esto que Mercedes ha dicho y que Sara ha dicho está es en relación o tiene como finalidad Dios y conocer a Dios. Bueno, muy bien. Jamie, Josué, Henry, ¿cómo entienden ustedes qué es la teología? Profe, buenas noches a todos. Puedo entender la teología como ese estudio o reflexión de Dios. Esta teología puede dar desde la experiencia de la persona, su vivencia con Dios. eh, También hay un punto de partida como también se puede, como también mediante como el método de la tradición. Y como decía mi compañera Doris y mi compañera Sara, ese Dios trascendente, cómo actúa en la vida del ser humano a través de la historia y cómo ha de ver su plan, es un que se manifiesta en la vida del hombre para bendición del hombre. Pero es bonito también cuando se puede entender el campo de la teología como algo que en la actualidad es tan necesario y que Dios sigue actuando en el presente, que así como hay una historia que ha demarcado la vida de hombres y mujeres, también sigue efectuándose el día de hoy. Es decir, que es como una historia progresiva y se va dando también en cada contexto, en cada campo, en las situaciones que se vive, y de allí también se puede ver cómo Dios sigue interviniendo, sigue trabajando y sigue obrando su plan maravilloso y perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, muy en relación con lo que nos mencionaba también Doris. Muy bien, excelente. Bueno, ahora de los teólogos. Ya hablaron las teólogas y ahora nuestros teólogos. Josué, nuestro teólogo de la Sierra Nevada, y Buenas Henry, noches, profe. un nuevo teólogo de discípulos de Cristo. Bueno, profe, creo que la teología pues lo tenemos. Siempre lo tenemos como la definición que se nos da. Por ejemplo, dice que es el estudio de Dios, que no sé qué, pero lo que se ha aprendido
después de todas estas materias que uno ve, creo que, o sea, Dios no es un objeto de estudio, ¿no? Dios no puede ser como un objeto de estudio. Eh, pues lo que yo tengo entendido, lo que he aprendido es que a través de la teología, pues se abarcan muchos temas con relación a Dios, ¿no? Y, y más que todo, como que cómo Dios actúa en cuanto a nosotros. Y también abarca la fe, nuestra fe en Cristo, ¿no? Cómo nosotros, es como, así por decir, ahí pues ya está incluyendo lo que es el estudio de la Biblia y que es el manual de nuestras vidas, ¿no? Entonces, es un estudio que uno puede hacer más que todo al mensaje de Dios, a lo que Dios nos está diciendo en la escritura, ¿no? Entonces, eh, desde, desde, desde la creación hasta la muerte de Cristo y hasta los apóstoles, cómo, o sea, cómo ellos plantean la fe en Cristo, ¿no? Cómo nosotros podemos tener esa fe en Cristo, que algo que Él ya como que nos da como esa guía de, de seguir adelante, ¿no? Entonces, eh, en mi punto de vista, creo que la teología se abarca es en eso, ¿no? De conocer a Dios, más no como un estudio, porque si yo digo es el estudio de Dios, entonces pues yo mismo estaría diciendo que Dios ya se vuelve como un objeto limitado, ¿no? Y Dios no es un ser limitado, sino es ilimitado, pues uno no puede comprender todo lo que Él es, la grandeza, su poder. Entonces, lo que hacemos es aprender a través de su escritura, a través de lo que Él nos dice. Él nos da esos tips pequeños para que nosotros podamos entender sobre quién es Él, ¿no? Entonces, ahí ya se vuelve, es como, no estamos investigando, más bien estamos conociendo quién es ese Dios. Entonces, eso es como lo que he planteado hasta el momento. O sea, eso es lo que yo siempre le digo así por decir, hablo dentro de mi comunidad. Porque, o sea, tienen ese concepto, los mismos creyentes tienen ese concepto de que ese es el estudio de Dios. Yo estoy Ujú. estudiando a Dios, yo estoy investigando a Dios, no. Entonces uno ya empieza como comprender de que, o sea, Dios no está siendo investigada, sino que Dios se reveló y lo que estamos haciendo es conocer quién es Él. Entonces, eso es como mi punto de vista. Muy bien, vayan viendo nuestro teólogo de la Sierra Nevada. Muy bien, muy bien. Muy bien, Henry. Listo. Entonces, fíjense cómo cada uno va aportando y va sintetizando cada vez más. Muy bien. Henry, ¿estás por ahí? ¿Qué nos Sí, cuentas señor. tú? Sí, señor. Profe, no habilito la cámara porque pues todavía voy en el transporte. Ah, ok, Bueno, tranquilo. eh, bueno, yo concibo la teología como el discurso que pone como objeto a Dios. Lo veo que va desde lo teórico y trasciende a lo práctico. Y pues en ese orden de idea incluye todo lo que los compañeros han dicho. Creo que de alguna u otra manera todos hacemos teología en algún momento cuando nos acercamos al texto, cuando eh, queremos compartir, cuando de pronto eh, damos una enseñanza, creo que de alguna u otra forma hacemos teología. Entonces lo veo así, que la teología pone como centro a Dios y que incluye o va desde lo teórico hasta lo práctico. Muy bien, muy bien. Entonces Henry le suma, ¿cierto? Esa idea de pasar de lo teórico y aterrizarlo también en la praxis, en lo contextual. Bueno, muy bien. Muchas gracias por las aportaciones. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿O así está bien? La idea es que vamos a seguir ahí reflexionando esos elementos. ¿Por qué razón?
porque de lo básico que yo debo dar cuenta, ¿cierto? Si es mi profesión, pues es que yo la pueda definir, ¿no? Bueno, usted estudia teología, oye, ¿y eso qué es? ¿Qué es la teología? ¿Para qué? No, pues yo vi muchas cosas, pero la verdad no tengo ni idea. No, pues imagínese, después de 5 años, 4 años, no, yo tengo que dar razón de mi profesión. Es como si el médico dijera, bueno, ¿y qué es eso de la medicina? No, yo no aprendí nada, me- me- pero le voy a hacer la cirugía de todos modos. ¿Ustedes confiarían? No, no, pues imagínense qué tal, ¿cierto? Entonces, de igual forma, que nosotros podamos dar cuenta de qué es la teología, que podamos dar cuenta nosotros de nuestra disciplina para que no nos pase como el chiste, ¿no? Que dice la abuelita, mijito, usted que estudió teología, explíqueme este capítulo de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Entonces que quedemos ahí nomás solamente para eso nos sirvió la teología. No, si yo entiendo mi disciplina, y la sé justificar, la sé también compartir, pues de esa manera también estoy haciendo parte, ¿cierto?, de esta reflexión, pero también de la construcción de la misma disciplina. Entonces, muy bien, todos han dicho muchas verdades, han aportado muchas cosas, y por eso sumémosle algunos elementos teóricos a ello, ¿no? Solamente algunos elementos teóricos. Entonces, fíjense que si nosotros hablamos de teología, nosotros podemos hacer dos acercamientos, ¿no? Como una definición, ahí sí una definición, que sería una definición etimológica, o sea, etimológicamente nosotros podríamos definir lo que es la teología. Etimología, recuerden que es el estudio del origen de las palabras. Y ustedes saben que tenemos aquí la combinación de dos palabras, teo y logía, ¿cierto? Que etimológicamente, que como nos decía el teólogo Josué Nolavita, decía, hay que ir más allá de la etimología, de la definición. ¿Cuál es la definición de teología? Él también la dio. Etimológicamente, teología, ¿qué sería? Teo hace referencia a quién? Adiós. A Dios, muy bien. Y logía, logos, Estudio. Estudio, tratado. estudio o tratado, muy bien. Entonces, como dice Josué, mucha gente se queda en la definición etimológica de la teología. Ah, ¿qué es la teología? Ah, el estudio de Dios. El estudio de Dios, porque esa es la definición etimológica. Entonces ya ustedes pueden decir, cuando les preguntan de teología, ustedes pueden decir, bueno, ¿desde dónde quieres que te hable? ¿Desde la etimología o desde lo conceptual? Sí. Entonces ya descrestan ustedes porque dicen, etimología. ¿Y eso qué es? No sé, pero suena muy bonito. ¿Sí? Es el estudio y la definición de las palabras, del origen de las palabras. Entonces, etimológicamente, teología es el estudio de Dios. Pero esa etimología, fíjense que es la etimología occidental de el cristianismo de corte occidental. Pero la iglesia, a través de la iglesia católica, hasta antes de la reforma, hablamos de una sola iglesia, ¿cierto? Es después de la iglesia, de la reforma que hablamos de la iglesia católica y romana y la iglesia católica protestante o la iglesia católica o la iglesia protestante. Pero antes de eso, de la reforma protestante era una sola iglesia y dentro de la iglesia habían dos grandes líneas de pensamiento. De hecho, existen hasta el día de hoy esas dos grandes líneas de pensamiento, la oriental y la occidental. El problema es que triunfó la occidental. Recuerden que el obispo de Roma triunfó sobre los demás obispos en la historia. Entonces nos quedó solamente la definición occidental de la Europa occidental, que Europa ha sido muy de encontrar la verdad, la búsqueda de la verdad. Ha sido como una de las preocupaciones de Occidente, encontrar la verdad de las cosas, la definición, el concepto, ¿qué es? Porque cuando nosotros somos capaces de definir algo, cuando nosotros somos capaces de hablar de algo, lo controlamos, lo poseemos, somos dueños de eso. Y esa es una pretensión de Occidente, el control siempre, la pretensión del control,
del otro, de lo otro, del conocimiento. Entonces, eso ha pasado también hasta en la teología. Saber definir la teología como el estudio de Dios, ¿cierto? Que nosotros somos capaces de estudiar a Dios, ya nos hace aprenderlo, ya nos hace ser nosotros quienes controlamos el conocimiento acerca de Él. Es lo que nosotros podemos decir acerca de Dios a través de unos pasos lógicos, ¿cierto? Pero esa es una de las definiciones. También estaba la definición de la iglesia oriental, las iglesias orientales, que fueron las iglesias que, la división de la iglesia que se da en el año 1025, cuando se divide la iglesia en la iglesia de Occidente y la iglesia oriental. De ahí viene la iglesia ortodoxa, ¿no? Ortodoxa griega, ortodoxa rusa, con todas sus variaciones, pero también había una definición de teología desde la perspectiva ortodoxa. Y la iglesia de Oriente, que es como se le conoce, la iglesia de Oriente, diferente a la iglesia de Occidente, para la iglesia de Oriente es más importante, más que el conocimiento intelectual para aprender algo, era cómo relacionarnos con ese algo. Entonces, la teología oriental, más que una teología conceptual, es una teología que busca el relacionarse, el intimar con eso otro, con el otro, hasta con la divinidad. Por eso, muy interesante que la definición de teología para la iglesia ortodoxa o la iglesia oriental no es la definición tradicional, sino que eh, se entiende de otra manera. Entonces, decimos, qué es teo? ¿Qué es teo? Bueno, ya sabemos que es Dios. Ahí no, digamos que no cambia, ¿cierto? Dios. Pero logía que viene de logos, ¿quién es el logos? No es qué es el logos como conocimiento, sino que se pregunta quién es el logos. ¿Quién es el logos, según Juan, por ejemplo? Señor Jesús. Es Jesús, ¿cierto? Entonces, la definición de teología de la Iglesia Oriental es algo así como todo lo que Jesús nos revela acerca de Dios. Todo aquello que podemos aprender nosotros acerca de Dios o la divinidad por medio de la revelación de Jesucristo. Pero esa definición nunca nos llegó a nosotros o nunca nos ha llegado, ¿cierto? Porque venimos de una tradición muy occidentalizada. Entonces, si lo vemos desde la etimología, nosotros podríamos ver que hay dos grandes formas de hacer teología. Una teología occidental y una teología que viene de corte oriental. Cuando decimos oriental no es de la China, sino es de la iglesia medio oriental de corte oriental, que es la iglesia griega, más o menos los padres griegos, por ejemplo. Sí, Doris. Profe, eso me hace pensar mucho. Yo soy como medio ortodoxa entonces, en ese sentido, porque me parece mucho más interesante eso de que Jesús sea quien nos revele a Dios, mientras que lo que nos han enseñado, y ya estoy hablando de 20 y pico de años que conozco al Señor, siempre, por lo menos en las iglesias donde me he congregado, siempre la tendencia es a mostrar, obviamente a Jesús, obviamente su querigma, pero haciendo más énfasis en los apóstoles, incluyo a Pablo como el principal, en esa parte, ¿no? Dar mucha énfasis en eso más que cómo Jesús nos puede mostrar a Dios, que si nos lo revela los evangelios. Sí, claro. Y otra vez, porque venimos de una fuerte tendencia occidental. Y de hecho la reforma protestante es una reforma de la iglesia occidental.
Y la reforma protestante es una reforma de conceptos. O sea, Lutero con lo que luchó fue con una serie de conceptos con los que no estaba de acuerdo, ¿no? Una serie de prácticas y conceptos, y hemos heredado eso. Y no es que la definición oriental o la definición ortodoxa sea mejor, es solamente que nos da otra panorámica. ¿Cómo podemos enriquecer nuestra comprensión de la teología, ¿no? Una teología más relacional, porque bueno, Jesús nos revela a Dios, pero yo cómo puedo acceder a ese conocimiento que tiene Jesús acerca del Padre. Entonces, estudiando a Jesús, diríamos en Occidente, estudiando a Jesús, no caemos en el mismo problema. Para la teología ortodoxa es, yo necesito conocer a Jesús. Necesito relacionarme con Él y ser uno con Él. Y en la medida en que yo tengo ese encuentro progresivo con Jesús, yo voy conociendo al Padre. Es decir, es un conocimiento experiencial. Más que un conocimiento teórico, es experiencia, que es lo que tenemos en los evangelios, ¿no? Y lo que tenemos en los evangelios es la experiencia de Jesús, de las personas que conocieron a Jesús. De hecho, los evangelios, ¿qué son? Son el relato de la experiencia de los evangelistas con, con la persona de Jesús. Más que los datos biográficos de Jesús, es relatar una experiencia. Sí, Mercedes y Doris. Gracias. Ah, Dori primero. No, dale, Mercedes. Ah, no, Doris dice que se le quedó la mano arriba. Mercedes. Ok, gracias, profe. O sea que entonces esto es como una génesis de una, de una forma de ver o de conceptuar la teología histórica, por decirlo de alguna forma, de las dos vertientes, ¿cierto? Y de allí la necesidad ahora o contemporáneamente de todas estas teologías que han nacido para darle respuesta o para cobijar la parte que ya de antaño cobijaba la teología oriental, como por ejemplo las teologías de la pastoral, o sea, hay una cantidad de subdivisiones o teologías que tratan de pronto de abarcar ese espacio que etimológicamente solamente era cubierto por la oriental, profe, es mi pregunta. De ahí la necesidad de todo este estudio de la teología pastoral, de las teologías pues, que existen ahora, pues no sé. Sí, vamos a ver que esto nos lleva a que en la actualidad tenemos un gran auge por las teologías contextuales. Este momento de la historia es un momento de teologías contextuales. Es decir, que la teología le hable a diferentes contextos, teología campesina, teología afrodescendiente, teología de migrantes, teología para las comunidades LGTBIQ+, teología eh, para comunidades ROM, para minorías, ¿sí? Porque antes era una sola teología y mire a ver cómo cada quien la aplica. Estamos en un momento y decimos, no, cada grupo, cada comunidad, cada contexto es particular, ¿cierto? Tiene unas necesidades y la teología debe hablar de manera particular a esas comunidades. Entonces estamos en un momento así como en los estudios bíblicos, vamos a ver que estamos en un momento de la historia donde el lector es muy importante. Hemos pasado por tres momentos. Un gran primer momento donde el centro era el texto, es lo más importante. Un segundo momento en la historia donde fue el contexto, ¿sí? Que estamos saliendo de esa etapa. Y ahora la última etapa en la que nos encontramos, donde lo más importante es el lector, quien lee el texto. Implica las otras también fases, pero hoy en día quien lee el texto es el lector, es la comunidad que lee. Entonces, por eso hablamos de teologías también contextuales. Pero es partir en primer lugar de que nosotros necesitamos las dos partes de ese gran estudio de la teología. Si yo me quedo solamente con la parte del estudio de Dios, como vamos a ver ahorita, pues me estoy perdiendo de esta otra parte, el otro brazo de la teología, la otra parte del corazón de la teología, que es ese aspecto relacional.
Y si me quedo solamente con el aspecto relacional, que todo es relación, pero sin mente, entonces puedo caer en un subjetivismo, ¿cierto? En un intimismo, subjetivismo y terminar por allá en una especie de agnosticismo. Y ya, necesitamos las dos cosas, tanto el aspecto relacional, personal, íntimo, como abrir nuestra mente y también usarla para el estudio de la teología. Solamente que en ese punto etimológico hay dos formas de verlo. Una que es la que ha primado y que nos ha llegado a nosotros, y la otra que quedó, digamos, relegada por la historia en la división de la iglesia, pero que hoy, digamos, se está retomando también. Ese aspecto relacional de la teología. La teología también es para acercarnos a Dios. No solamente saber de Dios, sino realmente intimar con Dios. Y eso va a marcar la diferencia del teólogo también. Quien hace teología solamente para saber de Dios o quien hace teología para saber y conocer y ayudar a que el otro también se relacione con Dios. Eso es solamente como un punto de partida más. Pero vamos a llegar a lo que nos dice Mercedes, que es cómo todo esto, de alguna manera, tiene que también entrar en una teología en diálogo con los contextos, con las comunidades, y no quedarse solamente pues en la letra. Entonces, hay un principio del que parte la teología, hay una presuposición teológica básica de la teología, ¿sí? Hay una presuposición básica de la que parte la teología. Y es que la teología, que es su punto fuerte y su talón de Aquiles, diríamos, pero para nosotros su punto fuerte. Y es que la teología, más allá del estudio de Dios, que sería lo etimológico, la teología tiene como punto de partida esto, el Deus Revelation. El Deus Revelation es el Dios que se ha revelado. ¿De dónde parte la teología? No del ser humano estudiando a Dios, no del ser humano investigando a Dios, como decía Josué, por lo menos la teología cristiana, parte desde la idea de que la teología es posible, es una disciplina que existe porque presupone que la divinidad se ha revelado. Y como les digo, eso es nuestro punto fuerte, pero nuestro talón de Aquiles, porque demuestre usted eso científicamente, ¿cierto? Ahí es donde las otras disciplinas científicas le dan palo a la teología, porque presupone ya la divinidad, cuando debería ser que la teología debe demostrar la divinidad. Pero como vamos a ver, no, nosotros no necesitamos demostrar la divinidad. Nosotros partimos del presupuesto que Dios existe y que se ha revelado. Eso lo hace difícil, eso lo hace difícil, pero es nuestro punto de partida. De lo contrario, si fuera nosotros, ¿cierto? Hablando acerca de lo que podemos conocer solo de Dios, otra vez sería muy subjetivo, pero partimos de arriba hacia abajo diciendo Dios se ha revelado. Y tenemos, aunque utilicemos el mismo texto bíblico, ¿cierto? Como argumentación, pero más bien los textos bíblicos lo que dan cuenta es de que a través de la historia de la revelación, quien en esa historia de la revelación siempre tomó la iniciativa fue Dios. Ayúdenme ustedes con un par de versículos. ¿Todavía usan Biblia? No, ¿Tienen Biblia? profe, aquí tengo Génesis 3:8 ya. Dale, entonces vamos a leer. Alguien que nos lea Génesis 3:8, alguien que nos lea Génesis 18 y alguien Jeremías 9. Bueno, Dale, Mercedes. y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Muy bien. Versículo 9. 9. Sí, 3:9.
No lo tengo. Pasó. Bueno, dice. eh, 3:9, 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Muy bien. Entonces, en esos dos versículos, más allá de todo el contexto, es como el mismo texto presenta que la iniciativa de comunicación con el ser humano, bueno, antes en los capítulos, en el capítulo 2 parte de Dios todo el tiempo. Y ahora aquí, en este desenlace desafortunado de la caída que llamamos nosotros el pecado, nuevamente, ¿quién toma la iniciativa de buscar, de comunicarse? Entonces, el texto presupone que es Dios. Es Dios quien llama, es Dios quien toma la iniciativa. Entonces, mucha tinta se ha vertido acerca de esto. Versículo 9. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, hombre? ¿Dónde estás tú, ser humano? ¿Cuándo debería ser, yo pequé, ¿dónde estás tú, Dios? ¿Dónde estás tú, Dios? Porque el ser humano siempre pregunta, Dios, ¿dónde estás? Dios, ayúdame. Pero Dios, ¿por qué me dejaste solo? Dios, ¿dónde estás? La pregunta siempre es el ser humano. Cuando la pregunta inicial es, ¿y dónde estás? No, Dios, pero ¿dónde estás? No, dime dónde estás tú. Entonces, esa pregunta es una pregunta muy profunda, ¿no? Altamente antropológica también. ¿Dónde me encuentro yo? Me pregunta Dios. ¿Mm? Bueno, luego encontramos esta misma idea en Génesis capítulo 18. ¿Qué dice? Bueno, Génesis 18 del 17 al 19. ¿Sí, profe? Sí, Bueno, dice así. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. entonces dice el Señor, ¿no? El autor del texto, pone en boca de Dios que Dios se pregunta, ¿será que le voy a ocultar yo lo que voy a hacer a Abraham? Es decir, esa idea de que Dios tiene esa disposición a comunicar, a hablar, a no ocultar, a estar siempre en relación. Esto obviamente va a afectar nuestra idea de teodicea o teología propia, ¿no? Porque vamos a hablar de un Dios que se comunica, un Dios que se da a conocer. No es un Dios que solamente busca ser conocido, es decir, que el ser humano vaya y lo busque. Aquí lo que encontramos es un Dios que es el que busca, es el que habla, es el que toma la iniciativa, un Dios que se ha revelado, un Dios que se da a conocer. Miremos Jeremías 9, 23 y 24, que es un texto también muy, muy, muy conocido. Dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Muy bien. Entonces, en esto está el chiste, digamos, de lo que busca el ser humano. No en la fuerza, no en la sabiduría, no en la astucia, sino dice, en Yadá, en conocerme de manera íntima y personal, que yo soy Dios, dice. Pero también dice, conocer que hago justicia y juicio en la tierra. Nosotros nos quedamos a veces en la primera parte. Si no se alaba su sabiduría, ni el fuerte en su
fuerza, sino en esto, en conocerme que yo soy Dios. Y dejamos el versículo hasta ahí. Y nos perdemos de la otra parte, que es, La que, acción de Dios. que es como lo conocemos. Dice, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, ¿qué hago? No qué hice o haré, ¿qué hago? Ahí es un participio. ¿Qué hago y estoy haciendo y sigo haciendo juicio y justicia en la tierra? Un Dios que dice que todo el ser humano está en ese conocimiento porque Dios lo permite, ¿no? A veces también decimos, pero pareciera en medio de este mundo que Dios, ¿dónde está? ¿Por qué Dios permitió tal cosa? ¿Por qué Dios permite estas guerras? ¿Dios por qué permitió esa catástrofe? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó tal cosa? Y hay un teólogo católico, Lonerger, se llama él, perdón, Lonerger, Bernard Lonerger, que dice que uno de los asuntos del teólogo es ayudar al ser humano a luchar contra esta idea de que Dios no está haciendo. Porque el mundo y la manera como el mundo funciona es como si Dios no estuviera. Pero la labor del teólogo es poder encontrar dónde Dios está actuando, dónde Dios se está manifestando, que sería allí donde creemos es imposible que Dios esté. ¿Dónde está Dios? Allí donde el ser humano cree que no puede estar. ¿Dónde está obrando Dios? Allí donde creemos que sería imposible que Dios estuviera. ¿Sí? Entonces, eso va a ser importante porque ¿qué es un lugar teológico? Un lugar donde hacer teología, un lugar donde Dios está obrando. Entonces, pensémonos qué lugares nosotros no iríamos o nosotros no pensaríamos que sería un lugar digno para que Dios esté presente, ¿sí? Por ejemplo, por mucho tiempo se creyó que los indígenas, recuerden que eran seres humanos que quedaron a la mitad y que fueron seres humanos que quedaron a la mitad y que no lograron ser completamente seres humanos. Y por eso cuando llegó la conquista y la colonia, eh, se justificó precisamente em, el exterminio de los indígenas porque no eran seres humanos completos y que Dios no podía estar con ellos. Entonces por eso se justificaba el exterminio de las comunidades indígenas. Entonces Dios no estaba allí con los indígenas. Dios no estaba allí con los afrodescendientes. Hasta que se levantó, ¿cierto? Se levantaron también eh, hombres dentro de esa misma iglesia que pensaba de esa manera para ir en contra de ello y poder decir, en esos indígenas está también la imagen de Dios. En esos afrodescendientes está también la imagen de Dios, ¿no? Y por eso tenemos dentro de la iglesia algunos personajes que defendieron a los indígenas y defendieron a los afrodescendientes cuando pensaban que Dios no estaba allí con ellos. Claro, eso tomó mucho tiempo para que cambiara. Entonces, fíjense otra vez, un Dios que se revela, un Dios que está. Bueno, ello para decir lo que tenemos aquí al final como resumen, ¿qué es la teología? Bueno, uno podría decir que la teología es ciencia de Dios, es la ciencia de Dios. Como disciplina científica, es la ciencia de Dios. Pero ojo, no es ciencia para estudiar a Dios,
sino que es ciencia para estudiar e investigar la revelación de Dios, que es diferente, que era lo que nos decía Josué. Si yo creo que Dios es el objeto de estudio, entro en problemas. Pero si mi objeto de estudio es lo que Dios ha revelado y dónde se ha revelado, eso digamos que lo puedo comprobar y lo puedo hacer. Por eso, como para finalizar esta primera reflexión y darles el espacio para que ustedes repliquen, reaccionen, el objetivo del conocimiento es la divinidad. En esta ciencia es el conocimiento de la divinidad, su existencia, su carácter, su propósito, ¿sí? Y hay una frase de San Agustín que resume muy bien esto. Dice, ¿qué es la teología? La teología es enseñada por Dios, enseña de Dios y conduce a Dios. San Agustín, padre de la iglesia del siglo V, ¿no? La teología es enseñada por Dios. Eso ya es para que lo mastiquemos. La teología no es cuánto yo aprendo de Dios. La teología es enseñada por Dios. Ese es el camino. El contenido enseña de Dios. Y el propósito conduce a Dios. Miren qué bonito esos tres. El cómo se hace, su contenido y su propósito. Entonces, en sus momentos de lucidez, miren San Agustín esto que dijo, ¿no? Teología es enseñada por Dios, enseña de Dios y conduce a Dios. Entonces, hagamos un poco como de réplica, de reacción, como sus ideas, eh, para cerrar y hacer un corte. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Señores y señoras teólogas y teólogos. Profe, que en las dos últimas frases, cuando hablas de que el objetivo del conocimiento es la divinidad, su existencia, su carácter y sus propósitos, en contraposición de pronto a lo que dice San Agustín, y con respecto a lo que pues, hemos aprendido hoy contigo, pareciera que la primera es más objetiva la definición, si se le puede decir definición. La segunda pues tiene lo que nos enseñaste hoy, la presuposición, ¿cierto? Para San Agustín, esa está ya, tiene la presuposición de la existencia de Dios, que fue lo que aprendimos en la primera parte de la clase. En cambio, de pronto es más científica la otra, el objetivo, que es el conocimiento de la divinidad. No sé. Sí, muy interesante. Eso que tú dices es muy, muy interesante porque San Agustín diría que para hacer teología hay que partir de ser creyente. O sea, lo que dice San Agustín es porque él parte de que la teología se hace primero desde una creencia. Yo creo en Dios y por lo tanto hago teología. También puedo hacer teología siendo no creyente, pero las conclusiones van a ser diferentes, ¿cierto? Siendo creyente, desde la teología, ¿cómo aplico el método científico a lo que hago? Siendo creyente, eso va a orientar mi investigación. Si no creo en Dios, también puedo aplicar el método científico y voy a llegar por otro camino a otras conclusiones. Entonces, de eso que tú dices, Mercedes, me lleva a pensar en eso también. Sí hay una objetividad en lo científico y de hecho la teología debe aplicar, es ciencia porque es capaz de a su objeto de estudio aplicarle los pasos del método científico. Tiene cientificidad, tiene rigor científico y eso le da una disciplina científica.
Ahorita vamos a ver es cuál es el objeto de estudio. El objeto de estudio no puede ser Dios, pero la teología sí tiene que ver con Dios, ¿no? Y parte de la divinidad. Pero sí, es interesante. ¿Qué tipo de teología puede salir de alguien creyente y qué tipo de teología puede salir de alguien no creyente? Bueno, alguien había levantado la mano, no recuerdo quién era, perdón. Yo, profe. Sí, Josué. Eh, bueno, creo que es la primera vez que veo dos lados de que parte el significado de teología etimológicamente, ¿no? Una parte que es la de Iglesia Occidental, que, o sea, ellos lo ven como, de ahí parte la definición que se encuentra en Internet, ¿no? De que es estudio de Dios. Y la otra parte, pues la Iglesia Oriental, que es la ortodoxa, puede ser como cómo relacionarse con ese algo. Y no había pensado de esa forma de lo que nos dijiste, ¿no? Teo, Dios y Logos, Jesús, ¿no? Todo lo que, o sea, hizo nuestro Señor Jesucristo es revelar sobre Dios, dar a conocer a Dios a través de él. De hecho, creo que hay una cita en Mateo donde dice, los discípulos le preguntan, haznos, ¿cómo era? Danos a Haznos, conocer, sí, porque haznos somos. no, no, danos a conocer a tu Padre o el Padre. Y él, y él les, y él le responde que el que me conoce a mí, conoce al Padre. Eso. Entonces, claramente El que, que o me ha sea, visto a mí, me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? De hecho, o sea, es una respuesta muy profunda a lo que Jesús plantea, ¿no? De que, o sea, a quién están pidiendo? O sea, que les dé conocer al Padre, si y el Padre y yo solo somos uno solo, somos, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno empieza a preguntarse, entonces, ¿por qué estas definiciones de que Dios es estudio? Y pues claramente que, o sea, si uno parte del término logos desde griego, pues uno entendería de esa forma, de que logos siempre ha sido Jesús y siempre va a ser Jesús, ¿no? Y lo que hace es dar a conocer y mostrarnos cómo seguir, o sea, cómo encontrar, eh, cómo obtener esa información de lo revelado, ¿no? Entonces, me hace como pensar más allá y de hecho, como dije anteriormente, o sea, no lo había visto de esa forma. Creo que, o sea, es algo que uno debe de saber como creyente, ¿no? Como diría no es el teólogo San Agustín, ¿no? Como lo diría, ¿no? Primeramente, pues tengo que ser creyente. Uno no puede, eh, no puede investigar, no puede estudiar la revelación de Dios sin ser creyente, porque el tema es muy complejo. De hecho, hay muchas personas que se, se atascan ahí nada más. Siempre se enfocan en lo que dice el significado etimológicamente, que es un estudio de Dios. Eso es lo que conocemos. De hecho, hay muchos creyentes que solamente se miran esa definición nada más, más no lo que nos planteas en el segundo, ¿no? De que, o sea, Jesús es el que revela todo de Dios. Como Él es Dios, Él se hizo carne, dio a conocerse y también dio a conocer su Padre, que él y su Padre es uno solo, ¿no? Entonces, es una información, para mí es muy importante, la verdad, profe. claro, y fíjate lo que está pasando. Josué está empezando a hacer hilación, ¿no? Está hilando entonces ahora esto con esto, ahora entiendo esto, ahora lo veo de esta manera. Ya él está armando otra idea que es importante para él. Muy bien. ¿Alguien más? Por ahora, como les digo, son ideas, ¿no?
estamos retomando cosas que ustedes de pronto ya han visto también en sus materias de teología, como porque es una síntesis. Entonces vamos a partir de esos elementos para traerlos, evocarlos y consolidarlos un poco más. Si no, vamos a hacer 2 minuticos de receso y nos quedan todavía como 20 minutos, pero vamos a hacer un receso de 2 minuticos para pasar al otro punto. ¿Está bien? Entonces, 2, 3 minuticos. Bueno, mis estimados y estimadas, entonces, pues vamos a terminar esta primera parte, como esta reflexión, diciendo que la teología, como hemos dicho, presupone una revelación.
Y la teología es ciencia de Dios, podríamos decir, en cuanto que habla de un Dios, pero un Dios que se ha revelado. La teología cristiana tiene como objetivo conocer a Dios. La teología es posible porque hay revelación y que la teología debe conducir a una relación con Dios. Y me gusta en este punto colocar como esos presupuestos, porque eh, es importante especialmente para nosotros, digamos, en el ámbito evangélico, que tengamos una teología que tenga esta orientación. Es decir, ¿para qué hacemos teología? Para escribir, para reflexionar, para echar carreta, para hablar y hablar. No, nuestra teología tiene una teleología, un propósito definido y es conducir a una relación con Dios. Porque el propósito mismo de la revelación no es para informar al ser humano, sino que el propósito mismo de la revelación es que el ser humano pueda conocer a Dios. Entonces, el teólogo que hace teología, ¿cómo sabe que está haciendo teología? ¿Cómo sabe que la está aplicando? Porque las personas a las que está aplicando su teología o que está haciendo teología con ella, ¿cierto? Están siendo conducidas mejor a Dios. Están siendo direccionadas a Dios. Cuando la gente, otra vez con la que compartimos, crece en su relación con Dios, mejora su relación con Dios o conoce más a Dios, nosotros podemos decir que estamos cumpliendo nuestro papel como teólogos. Pero si yo hago teología y lo que yo digo y enseño aparta a la gente de Dios, algo está pasando con mi teología. Algo está pasando. En algún punto, cierto, de mi reflexión o de algo, me perdí. Me perdí. Porque mi profesión y mi quehacer teológico tiene que estar alineado con mi objeto de estudio o con el punto de partida de mi objeto de estudio, que es la revelación de Dios. Y Dios se reveló, decimos en teología, para que el ser humano pudiera conocerlo. Toda teología cristiana y bíblica debe conducir al ser humano a Dios. Eso no quiere decir que muchas veces la gente esté de acuerdo con todo, o que yo tengo que acomodarme para que la gente no se ofenda, o que la gente eh, no cambie sus presuposiciones que pueden estar mal o prácticas que no son cristianas ni bíblicas. No, pero que al final el todo de mi quehacer ayude a la gente a mejorar su relación con Dios. ¿Sí? Es lo mismo, ustedes están acá y yo, digamos, como teólogo, en medio de estas reflexiones teológicas o de la clase, si ustedes finalizando sus clases eh, terminan desilusionados de la Biblia y de Dios, dicen, no, ¿cómo sabía ese profesor Luis? El profesor Luis, qué inteligente que era. Pero con todo eso que vimos, yo como que definitivamente, yo me di cuenta que eso de la Biblia ya no es verdad. No, y eso, ya no quiero seguir en ese cuento, porque el profesor Luis nos mostró que todo eso era mentira, que eso es una cantidad de cosas inventadas por, la- por las tradiciones. Algo pasó ahí, digamos, en mi labor teológica. Pero si ustedes salen más convencidos de la Biblia, ¿cierto? De querer seguir estudiando la Biblia y también fortalecidos en su relación con Dios, yo puedo darme por bien servido en mi función como teólogo, ¿sí? Claro, eso implicó desajustar presupuestos, ciertas cosas, pero por lo menos darles bases también para que pudieran caminar. Entonces creo que eso es importante porque nos va a demarcar también nuestro quehacer teológico, ¿cierto? Sí, Mercedes. Profe, existen teólogos ateos en, en el sentido de no, de pronto estudiarlos de una forma científica o filosófica, o no sé.
Por ahí hubo algunos autores que estudiamos en la otra, creo, en la otra, ¿cómo se llama? Electiva del Sí, Nuevo Testamento que eran ateos, entonces no entiendo la verdad. Como por ejemplo, ahora con lo que tú dices, y sí, de pronto los hay, pero si estudia uno derecho, de hecho tengo un amigo, o el esposo de una amiga que está estudiando derecho, va como en quinto semestre y él dice pues que lo está estudiando porque hay que estudiarlo, pero no porque vaya a ejercer, no porque le gusta, no entiendo cómo se está, mejor dicho, estudiando, va 5 semestres estudiando todo eso sin pensar en algún momento que lo va a ejercer. No sé si esa misma dinámica aplicaría en este sentido con la teología. claro, a través de la historia hemos tenido teólogos. eh, yo digo que más que ateos es muy difícil el ateísmo como una realidad, pero más bien agnósticos. El agnosticismo cree en la existencia de Dios, pero que es tan difícil poder decir cualquier cosa acerca de él, que entonces se alejan de la idea de una relación, relacionarse con Dios, más bien hablar acerca de, ¿no? Y tenemos estudiosos bíblicos a través de la historia, toda la época de la crítica bíblica, especialmente el siglo XIX y XX. Tuvimos muchos teólogos, filósofos agnósticos, em, y que, digamos, le aportaron a la teología, tenemos que decir, pero su acercamiento era desde un agnosticismo, es decir, no les interesaba relacionarse con Dios. Sí, la cuestión de velar la revelación, de velar quién es este Dios, poder investigar, indagar, pero no porque estén pensando en su relación con Dios, su vida espiritual, no, 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 eso nada que ver. Entonces sí lo hay, pero otra vez, si nosotros somos coherentes con la naturaleza, sí, como una especie de ateísmo práctico, que en últimas es como un agnosticismo, es que el ateísmo en la práctica es muy difícil, es difícil realmente el ateísmo, porque el ateo dice yo voy a vivir como si Dios no existiera, pero está viviendo a la sombra de algo que cree que sí existe, pero que no, pero que va a demostrar que no. Entonces hay un problema ahí con el ateísmo. Bueno, y otras ideas, bueno, cómo a través de la historia, pues se ha hecho un acercamiento a la teología. Ustedes saben que hay diferentes formas. Hay unos acercamientos desde lo cronológico, desde las escuelas de pensamiento, desde los conceptos. Entonces, cronológicamente, que desde la patrística, ¿no? La teología patrística, cómo ha interpretado a Dios y su revelación desde la teología medieval, desde la teología de la Reforma, desde la teología moderna, cómo se ha interpretado a Dios. Por escuelas de pensamiento, ¿no? Entonces, la teología petrina, juanina, paulina, agustina, luterana, calvina, arminiana, bartiana, pentecostal, liberacionista, escuelas de pensamiento, cómo ellos han develado esa revelación de Dios, cómo a partir de esa revelación han interpretado el mundo, la historia, y por conceptos. La teología dogmática busca esto, los dogmas, conceptos. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la iglesia? Especulativa o teología del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, teología bíblica, natural, católica, protestante, sistemática. Es decir, hay muchos caminos para poder estudiar esta revelación de Dios y las implicaciones que tiene esa revelación de Dios. Nosotros hemos venido de alguna manera haciéndolo desde la teología bíblica, pero fíjense que esta es una sola escuela. Hay otros caminos que podríamos utilizar también. Y lo estamos haciendo desde la teología bíblica, más del lado evangélico protestante, por ejemplo, como una mixtura ahí. Pero existen varios caminos. ¿Está bien? Entonces, es para decir que cuál es el camino o el vehículo que nosotros vamos a tomar para hacer teología. Entonces, la orientación de Unisimes es una teología de orientación bíblica, ¿sí? No es un pregrado en teología bíblica, no es un pregrado en teología bíblica, que eso es otra cosa, pero sí es un pregrado en teología con orientación bíblica, es decir, el punto de partida para hacer esta reflexión acerca de Dios
decimos es la Biblia, porque consideramos que la Biblia es parte de esa revelación de Dios. Ya lo decía también una de ustedes, Dios se ha revelado también en la historia, ¿cierto? Creo que era Sara que mencionaba que se ha revelado en la historia. Dios se ha revelado también en la creación, decimos, la revelación general, en la historia, en la creación, pero de manera especial, decimos, se ha revelado en la escritura y especialmente en la persona de Jesús. Entonces, nuestra teología, en medio de todas estas escuelas, es que parte del texto bíblico. Por eso vamos a hacer una síntesis teológica de Antiguo y Nuevo Testamento, porque creemos que en el texto bíblico hay una revelación. Dios se ha dado a conocer a través de esa historia que tenemos entre Génesis y Apocalipsis. Ahí hay algo, ahí detrás, en medio, arriba y abajo, de todas esas historias, discursos, poemas, ahí hay algo para el ser humano. Pero no son las historias, no son los relatos, no son los discursos, no son los poemas. Esa no es la revelación, pero en ellos está contenida la revelación. Entonces fíjense que ahí también le da valor al teólogo, porque el teólogo bíblico debe estar en capacidad de develar, de descubrir en esos relatos, en esas historias, en esos discursos, en esos poemas, la revelación de Dios, la palabra de Dios. No es el discurso, no es la narración, no es contarle a otro solamente la narración. Entonces voy a contar el relato del diluvio y ya. No, no, no. Ese relato del diluvio, ¿qué hay detrás? ¿Qué está comunicando Dios a través de ese? ¿Por qué se sirvió de ese relato y no de otro? Del Éxodo, los relatos que tenemos del Éxodo. Imagínense, no tenemos el día a día de todo lo que pasó en el desierto durante 40 años, ¿cierto que no? Pero ¿por qué Dios decidió que a través de los relatos que están condensados ahí, por qué esos relatos y no otros? Ah, es que eso fue el pueblo de Israel quien los puso. Eso los puso fue el pueblo de Israel. Bueno, sí, pero ¿por qué esos y no otros? Hay algo a través de esos relatos que nos vehiculiza, ¿cierto? Un mensaje trascendente. Y ahí está la labor del teólogo también, develar, sacar. Y por eso hablamos de exégesis, ¿sí? El exégeta saca fuera, exégesis, sacar fuera. Entonces la exégesis nos saca fuera ¿qué? El significado, el mensaje. Y esa es parte de nuestra labor como teólogos también, ¿no? Entonces, por eso no podemos hacer teología sin Biblia, aunque hay teologías que se hacen sin Biblia. La teología especulativa, teologías de la filosofía, aún desde la religiones comparadas podemos hacer reflexión teológica, pero nosotros lo vamos a hacer desde la Biblia. Y en este curso, como ustedes ya tienen un bagaje bíblico, han venido transitando por cursos de Biblia y teología, pues podemos sintetizar ya en este punto cuál es ese mensaje o cuáles son los mensajes que tenemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué le dice al ser humano? Ya sabemos o tenemos herramientas para saber qué le dijo al pueblo de Israel, qué le dijo a las comunidades del primer siglo del Nuevo Testamento. Ahora tenemos que mirar eso, qué le puede decir a las comunidades de hoy. Esa es parte de la labor del teólogo. Saca fuera, ¿cierto? El mensaje lo entiende para poderlo llevar a las comunidades. Entonces, por eso digamos que estamos tomando estas primeras sesiones, hacer síntesis de estos temas. ¿Está bien? Bueno, Profe, entonces vamos a disculpe, dejarlo hasta aquí. Aportes, preguntas, conclusiones y reacciones para salir. sí, profe, qué pena. Entonces, ¿cuál es la diferencia, profe, entre o si es
antitécnico, equivocado hablar de teologías orientales, de estas que sí son de China o de la India. No son teologías, entonces son religiones, simplemente, o No, también son, la son teología teologías, indígena. teologías de esas religiones. Es que Ok, eso es lo otro. A veces pensamos que los únicos que podemos hacer teología somos los cristianos. No, así es. las otras religiones también tienen su reflexión teológica, ¿no? Los musulmanes hacen teología, los judíos hacen teología. Cada religión está en capacidad de hacer teología. ¿De dónde parte para hacer esa teología? Eso es distinto. La nuestra, la nuestra como cristianos es desde la presuposición de la revelación de Dios en la historia, en la naturaleza, en la Biblia y en la persona de Jesús. Ellos partirán de otros puntos, pero también tienen teología, claro que sí. Y nosotros debemos estar en capacidad de entrar en diálogo con esas teologías. Que cuando yo hable con un musulmán, cuando hable con un budista, cuando hable con un shintoísta, ¿sí? Yo no diga, Dios mío, pero ¿qué es lo que ellos creen? ¿Qué es esto? Por Dios, tan horrible. No, sino que tenemos la capacidad de entrar en diálogo también. No, pues no creo en ello, pero estoy abierto a escuchar al otro. Porque la teología es escucha, es revelación, ¿cierto? Es aprendizaje. Y no siempre para hacer proselitismo. Bueno, voy a escucharlo para ver cómo lo convenzo, cómo lo convierto a este pagano. No, es una escucha genuina, porque el que se revela es Dios, el que convence es Dios, el que transforma es Dios. Entonces sí, Mercedes tiene razón. Nosotros también tenemos que reconocer que hay otras teologías. ¿Que la nuestra es mejor que la de ellos? Bueno, para nosotros sí, pero para ellos será su teología, ¿no? Ah, entonces todo es subjetivo y cada quien mire cómo es. No, pero dentro del mundo de las opciones, nosotros hemos optado por esta, porque nosotros creemos por fe, que viene otro elemento que vamos a ver el día viernes, por fe que esta es la revelación de Dios para salvar a la humanidad. Puede que en otras religiones haya revelación, ¿cierto? Para poder conocer aspectos de Dios, pero decimos, tal vez allí no hay salvación como nosotros la vemos. Eso es complejo también, pero vamos a avanzar allá el día viernes un poquito. Entonces, la primera parte, analizaremos un texto y a partir de ese texto completamos estas definiciones o ideas generales de la teología. ¿Listo? Bueno, bueno, espero que no haya sido como muy aburridor, pero hay que transitar también por estas primeras ideas. ¿Listo? Porque son de síntesis. O sea, estamos amarrando su conocimiento de estos semestres y irlo consolidando en algunas cosas. Bueno, no he hecho más carreta. Bendiciones, muchas gracias. Les deseo excelente resto de semana y nos vemos el viernes. Amén. Igual para ti, profe. Gracias, profe. Bueno, Descanse. Gracias, bendiciones. profe. Gracias, profe. Gracias, profe, el Señor le bendiga.